Recibimos en Radio Sefaraz a Mordejai Warnich, presidente de la comunidad judía de Melilla. Bienvenido, Mordejai. Muy buenas tardes, Raquel. Muy buenas tardes a todos los radiovidentes y televidentes que tiene Radio Sefarad. Antes de nada, Mordejai, bueno, pues reiterar las condolencias tanto de Radio Sefarad como de la Federación de Comunidades Judías de España. Somos su órgano de comunicación, también el de las comunidades como la de Melilla, en la que estáis absolutamente desolados por el asesinato de Jacob Pinto de bendita memoria. ¿Cómo estáis? ¿Qué nos puedes decir, Mordejai? La verdad que poco, Raquel. Estamos en unos momentos donde hay altibajos, afloran los nervios, y casi no hablamos. Evitamos casi hablar porque es que no sabemos qué decir. No hay, en estos momentos no hay consuelo, de verdad, y aunque la familia no está aquí, está en Israel. Nos gustaría estar con ellos, acompañarlos en estos momentos en la Shiva, que son momentos muy importantes, pero hoy precisamente hace un rato estaba hablando con parte de la familia y bueno, eso ha sido un varapalo increíble a la ciudad. Todo lo ves, pero nunca piensas que te va a tocar tan cerca, porque en Melilla somos una comunidad pequeña, muy familiar. Los niños se han criado con nuestros hijos, han estado en los cumpleaños, en los momentos de alegría. El padre se sienta también en la sinagoga. Quiere decir que diariamente los vemos. Entonces, bueno, pues ha sido un varapalo bastante fuerte para todos, ¿no? No es solamente la familia más cercana, que indiscutiblemente es la que más va a sentirlo y que jamás va a olvidarlo, pero ahora mismo estamos todos en un shock total. No sé cómo va a salir, pero bueno, va a ser un palo muy grande lo que nos ha caído encima, un jarro de agua fría, viendo todo lo que pasa y además un barrio religioso, como he dicho en diferentes medios de comunicación. Es que esto es como si vas a un convento y empiezas a atacar a las monjas, o vas a un congreso de curas y empiezas a matar a los curas. Es que hay que pensar en eso. Es que no son una unidad militar, no son gente que está en el frente, no es un barrio donde, bueno, estamos hablando de un barrio religioso que se han aprovechado de la bondad de las personas de Dios que hay ahí. Se han aprovechado de esa bondad, de esa tranquilidad. Personas que al margen de todas estas cosas, ellos mismos creo que jamás pensaría que le iban a tocar en ese barrio. Amo un barrio donde hay mucha gente de Melilla. Viven varios jóvenes de Melilla. Incluso uno de ellos más estuvo a punto de coger ese autobús con su hijo, pero como estaba lleno, pues se bajó del autobús. Gracias a Que sí que, Dios. bueno, pues afloran muchas cosas, vienen a la mente muchas ideas y, bueno, vamos a esperar que los sentimientos se relajen y que seamos realistas, porque todavía no nos lo creemos. Todavía no sé si estamos en la realidad, ha pasado o no ha pasado. Vamos a volver a ver Jacob por la calle, no lo vamos a volver a ver, no sabemos lo que va a pasar. Estamos en un shock, como te digo. Nos contabas ayer, bueno, cómo era Jacob. eh, Era una persona maravillosa, querida por todos. Mm, Es algo todavía más doloroso, ¿no? Sí, es, como decimos nosotros, un saddik. Una persona, y muchas veces se alaba a las personas cuando fallecen. No es así. Estamos haciendo justicia de lo que era realmente. Era una persona cariñosa, te recibe con una sonrisa, amable, feliz. Quería la Torá para el judaísmo, para aquellos que no escuchen y no sepan lo que es el judaísmo, quería cumplir los preceptos que Dios le marcaba, el camino que le marcaba su padre, que es Dios, el camino que le marcaron sus rabinos anteriores, todo ese camino de la Torá y era lo que él quería expresar, quería una persona de Dios, una persona de tranquilidad, una persona que por encima de todo, por encima tenía a su familia, a Dios y a la Torá. Quiere decir que no hemos destruido, no hemos asesinado vilmente a un militar que está en el frente. Bueno, yo puedo entender a Maya como militar, pero puedo entender que en el frente cae el que está y es un riesgo que tienes que correr y lo sabes que lo corres segundo a segundo. Pero aquí todavía por eso estamos todavía peor por eso. El barrio donde ha sido, un barrio de personas de Dios, como he dicho antes, y creo que una personalidad que tenía increíble de gestos, de bondad, ayudaba a los demás, siempre estaba dispuesto a echar una mano al que se lo pidiera. Y bueno, ese era Jacob, ese era Jacob. Esa es la persona, como las otras personas que seguro que en ese barrio, es la línea, ese es el perfil
pues han arrebatado a una persona con unas cualidades increíbles. Eso es lo que ha hecho este vil asesinato. Que ha afectado Mordejai a una Melilla en la que se convive con otras comunidades, con otras religiones y en la que queréis mostrar ese legado sefardí, en principio, ese legado hispano-judío. En principio vamos a hablar de esto en esta entrevista que te agradecemos que hayas mantenido, a pesar del duelo, a pesar del dolor. Hablamos en el judaísmo siempre decimos que la vida sigue, ¿no? Que la vida es lo importante, y nos gustaría que nos hablaras de esa ruta sefardí por Melilla que tanto éxito está teniendo año tras año. Aquí cambiamos un poquito de perfil. También, aparte de ser presidente de la comunidad, presido en la Asociación Cultural Menguimes, que es donde hacemos esta ruta. La ruta es una experiencia de esfuerzo, de trabajo, de dedicación y sobre todo de investigación. Y eso, esa experiencia es la que transmitimos a las personas que vienen a esta ruta. Una ruta donde damos un recorrido por la historia, por el legado, el patrimonio, las costumbres y tradiciones judías medienses, costumbres judío-almerienses que son sefardíes de marroquí, ¿no? De los judíos que fuimos expulsados de España, fuimos al norte de África, y esas costumbres, que es una subcostumbre dentro del judaísmo, que somos los judíos sefardíes marroquíes. Y eso es la costumbre de Melilla, ¿no? Hemos tenido menos influencia de otras costumbres, pues no es una gran capital, como puede ser Madrid, donde han acabado pues personas pues de diferentes partes del mundo. Entonces nosotros mantenemos un poquito en esa burbuja, que casi todos tenemos la misma forma de liturgia, las mismas costumbres a la hora de llegar a Rosh Hashanah, nuestras festividades, etcétera. Y eso, bueno, pues no ser un escaparate muy bueno, positivo. Creo que, como le digo a todo el mundo, no venimos a convencer a nadie, no hacemos proselitismo, porque una cosa es que el judaísmo no lo hacemos, pero mostrando nuestra costumbre, cómo somos, cómo nos comportamos, por qué hacemos las cosas. Con ese conocimiento debe de venir mayor respeto, y ese es uno de los objetivos de esta ruta. Hablando de respeto, y ahora seguimos con la ruta melillense, ¿quieres comentar algo acerca de lo que ha pasado hoy, durante el minuto de silencio en recuerdo de Jacob Pinto, de bendita memoria, ese suceso cuando el presidente Imbroda, bueno, invitaba a todos a recordar a este joven melillense? Creo que las personas que han hecho lo que han hecho, ya esa etiqueta se ha puesto, esa bandera ya se la han puesto de lo que son. Porque por encima de todo está el respeto. Me extraña, algunos de ellos son amigos míos o amigas mías, me extraña muchísimo que se hayan portado, que hayan sido capaz de hacer lo que han hecho. Porque estamos por encima de todo. Estamos por encima en estos momentos de ideales, sino es un merillense, como bien ha dicho el presidente Imbroda, es un merillense y hay que usted. No estamos, ahora mismo no entramos en otras vicisitudes, no estamos entrando en el problema en sí, que sería muy largo, político, que yo nunca me gusta entrar en temas políticos, pero como dije yo ayer, toda persona de bien, todo merillense bien está de luto, como he ido diciendo estos días en los medios de comunicación. Los que no están de luto saben por qué. Yo estaría de luto si fuera un meriense de cualquier religión. Yo estaría de luto. Me daría igual. Ellos, los que no están de luto, saben el por qué no están de luto. Y lo han demostrado ahí. Lo han hecho patente. Creo que es reprobable lo que han hecho. Y dice muy poco de ellos. A una persona en concreto la tenía en una altísima estima, que por supuesto ya no existe, porque ha tocado a mi familia. Ha faltado respeto a mi familia. Mi familia es judía meriense. Y no ha faltado respeto a todos los merienses. Y ahí, en la cama, son los representantes de los mellenses. Y no cabe lugar para grupos y grupitos. Ahí somos todos y todos tenemos que haber estado a una. Con lo cual, agradezco al presidente Imbroda ese minuto de silencio y totalmente reprochable la conducta de esas personas. Vamos a dejarlo ahí. Lamentablemente, todos los judíos en España
hemos perdido amigos, ¿no? En estos últimos meses, años. eh, y aún así, la gente muestra interés por la huella judía en Melilla, por el presente judío de Melilla. ¿Qué tipo de personas acuden a estas rutas que son nocturnas, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en época estival las hacemos nocturnas, Por el de calor, ¿no? 8 de la tarde a 10 cuarto de la noche más o menos, y ya empezaremos esta semana, no, sino la semana que viene empezaremos ya de una de 10 de 10:30 de la mañana los domingos. La nocturna solo en día diario, y ya empezamos la del resto del domingo a partir de las 10:30. Interés, bueno, mucho turismo, pero aparte mucho turismo, gente de Melilla que cuando se le explica todo esto se sorprende. Es que no lo sabía, desconocía todo esto. Es normal, igual que yo desconozco cosas de otras culturas, de otras religiones y me llamaría la atención. Creo que ya está muy lograda, 13 años que llevamos haciendo la ruta, el discurso ya está muy perfeccionado. Como digo, ha sido una labor de investigación muy grande la que se ha hecho para conocer la historia y a veces difícil, eh, eh, la historia, ceñirla a un tiempo tan limitado como el que tenemos, porque hoy en día tenemos bastante información sobre la misma. Precisamente esta mañana un periódico del mundo me preguntaba sobre la historia de Melilla, se lo mandamos, una breve historia que tenemos escrita, y por eso sorprendió Melilla. Dijo, yo estaba varias veces en Melilla y no sabía todo esto, no sabía ni que siquiera había judío. De vez en cuando veía alguno. Bueno, pues el judío en Melilla está totalmente integrado. En Melilla empieza la multiculturalidad por los judíos. En Melilla los primeros civiles que llegan que no son cristianos son judíos. Los primeros que apuestan por el comercio, por las empresas, por el deporte, como el tenis, la primer partido de tenis lo trajo la familia Salama, por las funerarias, la primera funeraria de la familia Melul, ya que el ejército dejó dar las cajas para los enterramientos. Y de ahí tenemos hasta 17 hitos, primero en la ciudad de Melilla que en el resto de la península. Recientemente hemos incorporado uno más que vamos investigando y quiero llegar a 20. Recientemente hemos encontrado la primera calle dedicada a un judío en el año 1930, a Jacob Salama Hassan. Y bueno, pues vemos que hay que entender que Melilla es el comienzo del judaísmo contemporáneo de los últimos 2 siglos. ¿Hay judíos antes en Madrid? Sí, pero bueno, desperdigados, se unían a lo mejor una vez al Rosh Hashanah en algún sitio, pero no constituidos como grupo social, ni había cementerio, ni había sinagoga, ni habían rabinos, y todo eso primero se da en esta ciudad de Melilla. Con lo cual, hablar de judaísmo de España es hablar de judaísmo de Melilla. Si no, le falta una pata a esa mesa. La primera sinagoga de Melilla es del año 1866. La primera sinagoga de la península creo del año 1930 y algo. En 1930 ya en Melilla hay aproximadamente 20 sinagogas, no todas contemporáneas. Quiere decir que la diferencia es abismal. Estamos hablando de Melilla, no es una colonia, es una ciudad española desde el año 1497. No podemos hablar de Marruecos, el Marruecos español, que sí, sí, era un protectorado, pero no era tierra española como tal, aunque estuvieran nuestras tropas, pero Melilla y Ceuta sí son dos ciudades españolas desde el 97, ni son colonias, son ciudades que eh, se fueron incorporando a la corona de Castilla en aquellos años. Mordejai, dentro de esta ruta que tanto habéis trabajado, ¿qué es lo que llama más la atención a los participantes en estos recorridos tanto por la mañana como por la noche? Tenemos la ruta dividida en cuatro estaciones. La primera es la histórica, donde hablamos de la primera sinagoga. Muchos de ellos pasaron por esa calle, muchos merienses y no lo sabían, desconocían porque está ubicado ahí un bar que abrió sus puertas en 1930 más o menos, muy característico de Melilla. Casa El Manco, en un bar, y entonces la gente, pues, gente de mi edad, pues iba mucho ahí. Entonces se llama la atención cuando se le explica que ahí estuvo la primera sinagoga ubicada. Y toda la historia, ¿no? Cómo llegaron los judíos, desconocían que los primeros éramos judíos, los primeros locales, los primeros negocios. Entonces, eso empieza a llamar la atención, ya empieza a despertar un interés. Cuando llegamos al museo, apoyados en los elementos museísticos expuestos ahí, pues explicamos la línea de la vida y explicamos también la festividad, el calendario. Le da mucha atención sobre todo cuando le explica que es hebreo, judío, israelí, que la habían escuchado pero no sabía la diferencia, y a veces por miedo o por falta de no cometer una falta de educación, no sabían cómo llamar o cómo decir para evitar
esa falta de educación. También, pues también ahí hablamos un poco del Estado de Israel, por qué los símbolos del Estado de Israel, cómo coge los símbolos de la religión, el manto, lo que es la bandera, el himno, que es una poesía del año 1848, 100 años antes. Bueno, pues le explicamos un poco para ponerlo en contexto y que no confundan el término, sobre todo el término israelita, proveniente del patriarca Jacob, con el término israelí, claro, y eso sí les confunde, ¿no? No soy israelita, pero tú que eres de Israel, Comunidad Israelita de Melilla, pero ¿qué tiene que ver con Israel? No, perdona, la Comunidad Israelita de Melilla se crea el 20 de mayo de 1908, 40 años después, perdón, el 5 de mayo, 40 años después, se crea el Estado de Israel. No tiene nada que ver en el aspecto con la relación con el Estado, pero sí con el pueblo judío, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, ¿no? Eso llama mucho la atención. Y después los elementos, lo que es Shabbat, cuáles son nuestros preceptos negativos, digamos, no encender fuego, cómo lo hacemos, cómo llevamos nuestra vida. Para ello, un shock, ¿y cómo comes? ¿Y cómo vives si no tienes luz? Y sí, bueno, pues explicarle todo eso le llama la atención. Después vamos al cementerio de San Carlos, el cementerio más antiguo de España después de la expulsión, del año 1870 a 1893. Y llama mucho la atención porque hay que pasar por un patio de una casa que se quedó encerrado entre las casas. Hoy en día se va a rehabilitar, va a ser visitable, una gran apuesta que está haciendo la Consejería de Cultura. Pero también le llama muchísimo la atención cómo ha quedado ese cementerio ahí, digamos, casi olvidado durante varias décadas, ¿eh? Menguime fue uno de los que recuperó esa memoria y los que hoy ponemos en valor. Y para finalizar, pues vemos esta preciosa sinagoga que con tu permiso me voy a retirar para que la podáis ver. La sinagoga Orsarua, la más bonita de España, y lo puedo decir totalmente orgulloso, y una de Es las más bonitas de preciosa. Europa, hecha por Enrique Nieto, fue el arquitecto, un discípulo de Gaudí, y es una sinagoga preciosa, una sinagoga llamativa, es una segunda planta, totalmente diáfana, y bueno, es una verdadera maravilla de la arquitectura modernista, de estilo modernista de Melilla. Hay que tener en cuenta de que también tenemos varias también es moldeable, según con qué gente vayamos. Pues a veces podemos alargar un poquito más y vemos un poco del modernismo de la ciudad, el centro de la ciudad, que le llamaban la pequeña Jerusalén o pequeña Sión, porque el 80% de su edificio era de capital judío. Melilla, recordar que es la segunda ciudad modernista de España. Y esa es la ruta histórica, pero luego la ruta también la tenemos modernista, que visitamos la sinagoga. Visitamos el único barrio hebreo, la única judería viva que hay actualmente en España, donde sus calles en el año 30 reciben calle Sion, Haifa, Ah, Jerusalén, Tel Aviv. Entonces, esa es otra parte de la historia. La gente llama atención lo mismo, porque todo el mundo relaciona Jerusalén, Estado de Israel. No, perdón, que esto fue en la Segunda República. No tiene nada que ver. Le llama la atención como en una calle habían 4 sinagogas, pero es que en 3 calles habían 10 sinagogas en el polígono. Entonces, explicarle un poquito toda esa vida judía, la interculturalidad como en ese barrio con el que yo me crié, pues, puedo explicarlo de primera mano, pues llama mucho la atención. desde, Intentamos acabar a veces pues con un pequeño detalle, un bolígrafo, una equipa que damos de regalo, o bien a veces la degustación de repostería sefardí. bueno, pues imagínense la maravillosa aventura que pueden tener, que pueden alcanzar recorriendo junto a, a los expertos de Mengímel la maravillosa Melilla, que ahora llora la muerte de uno de los suyos, el asesinato de uno de los suyos, pero que siempre eh, elige la vida. Muchas gracias, presidente, y todo nuestro cariño y todo nuestro amor para los melillenses, judíos y no judíos. Muchísimas gracias. Como siempre despedimos nuestras entrevistas, Caminos de Leche y Miel.